Muy buenos días, amados, amadas, bendecidas del Señor, bendecidos porque sé que también aquí hay hombres y hoy tenemos un invitado muy especial junto con otro invitado súper especial, pues es el profeta Kenneth Hughes y el pastor Saúl Tapias y Dios me ha dado la oportunidad de conocerlos. Hace más de 30 años han sido una bendición muy grande para el ministerio de la Iglesia del Encuentro. Una iglesia donde tú encuentras amor, una iglesia con corazón. Entonces, qué bueno hoy Fundación Humanitaria Sol y Luna, qué bueno que hoy de parte de Misión Internacional de Paz podamos dar este saludo especial y una palabra que viene de parte de Dios, por parte de un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre lleno del poder y la sabiduría de Dios. Así que hoy vamos a recibir una palabra de parte del profeta. Y cuando nosotros recibimos parte de palabra de profeta y obedecemos, somos prosperados. Así que yo quiero ser prosperada. Y la pregunta es, ¿tú quieres ser prosperado? Yo creo que sí, recibe esta palabra. Y también agradezco al pastor Saúl, es un varón de Dios muy esforzado, muy valiente, que por muchos años vivió aquí en Colombia. Pero bueno, él se enamoró de una preciosa pastora. Ustedes ya estuvieron con ellos unos programas atrás y ahora él está en Estados Unidos sirviéndole al Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo glorioso. Dispongamos nuestros corazones porque Dios quiere hablarnos. Thank God for you joining with us on this program. Bueno, le damos gracias a Dios por ustedes que se han unido a este programa, a este video. It's a real honor to be able to share the Word of God with many leaders around the world. Es un verdadero honor compartir la palabra de Dios con líderes que se encuentran alrededor del mundo. We pray that we'll be a blessing and that God's Word will enlighten your heart. Oramos que vayamos a hacer una bendición para ustedes, que seamos una bendición y que iluminemos la palabra de Dios para ustedes. Having been in the ministry for 52 years, I know how important it is to be a leader. Habiendo estado en el ministerio por 52 años, es muy importante entender y entiendo la importancia de entender qué es ser un líder. And there's a lot more required of us as leaders than there are just normal, ordinary Christians. Y se requiere más de nosotros como líderes que, digamos, un cristiano que no se encuentra en el liderazgo. So I want to share some things with you. I believe this is vital and important to you as a minister. Así que voy a compartir con ustedes algunas cosas que creo que son vitales e importantes en el ministerio And as a leader in the body of Christ. y como líder en el cuerpo de Cristo. I thought probably one of the first things that we need to be very mindful of Pienso que una de las cosas de las que tenemos que estar muy conscientes y estar pendientes that we need to develop a prayer life. es que debemos desarrollar una vida de oración. I mean, not just us talking to the Lord, but Him talking to us. Y en ese sentido, no solamente nosotros hablando con el Señor, sino también el Señor hablando con nosotros. Prayer is really a dialogue. La oración realmente es un diálogo. We talk to Him and then we listen for Him to talk to us. Le hablamos a Él y escuchamos para que Él nos hable a nosotros. And He talks to us through the Word. Y Él nos habla a nosotros a través de la palabra. So we need to have a prayer life. Así que necesitamos tener una vida de oración. I'm going to read to you out of the book of Mark for a few scriptures. Voy a leerles del Evangelio de Marcos algunas escrituras And encourage you to read the whole chapter. y realmente lo animo a leer el capítulo But completo. we're going to talk about the ministry of Jesus. Pero vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús. Jesus was a man of prayer. Jesús era un hombre de oración. And in Mark chapter 1 verse 35, Marcos capítulo 1 versículo 35 the Bible said, and in the morning rising up a great while before day. dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, He went out and departed into a solitary place salió de la casa y se fue a un lugar solitario and prayed. y se puso a orar. So Jesus rose up early in the morning because it was his custom to do that.
Jesús se levantaba muy de madrugada, muy temprano, porque era su costumbre hacerlo. There's many other places in the scriptures where it talks about him being a person of prayer. Hay muchos lugares en la escritura donde se habla que Jesús era un hombre de oración. Now, it's very important that you also understand with prayer you need to have a worship time. También juntamente con la oración o dentro de la oración debemos tener un tiempo de adoración. A time of ministering to the Lord. Es decir, un tiempo de ministrar al Señor. That's more than just praise. Es más que solamente We alabanza. should praise God, but we also need to worship as well. Debemos alabar a Dios, pero también necesitamos adorarlo. And then the word ministering in the scripture means to wait on the Lord. Y luego la palabra ministrar al Señor allí significa esperar en el Señor. It means that we have a time of quietness before the Lord. Significa que tenemos un tiempo de quietud y en silencio delante del Señor. Actually, the scripture says in Psalms 46:10, De hecho, la Escritura dice en el Salmo 46:10, be still and know that I'm God. estad quietos y saber y conocer que yo soy Dios. So it's, we kind of catch for wanting a way of better saying it, we'll say it this way. Por falta de haber una mejor forma de expresarlo, lo vamos a decir así. We would just say we catch the atmosphere in which God lives in. Podríamos decir que como que captamos y aferramos la atmósfera en la que Dios está y vive. Actually, we call that His presence. Lo llamamos estar en su presencia. And so that's very important for us as ministers to have a prayer life and a worship time. Así que es muy importante para ministros tener una vida de oración y una vida de adoración, un tiempo de adoración. The book of Mark is a very concise, one of the concise gospels. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más concisos, más resumidos. He doesn't elaborate upon what happened to Jesus when he started in the ministry like the other gospels. Él no se pone a contar la historia de lo que pasó con Jesús antes de entrar en el ministerio como lo hacen los otros evangelios. But Jesus started his ministry out by being obedient to what God told him to do. Pero Jesús comenzó su ministerio obedeciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. He went down to the river Jordan to be baptized. Él descendió al río Jordán a ser bautizado. John was the main prophet of the day. En ese momento Juan el Bautista era el principal profeta de la época. He was preparing the way for Jesus to come on the scene. De hecho, él estaba preparando el camino para Jesús, para que viniera a manifestarse a la nación. And Jesus went to the river to be baptized. Jesús descendió al río para ser bautizado, Because that's what God was doing in that day, in that point in time. porque eso era lo que Dios estaba haciendo en esa época y en ese tiempo. The Bible said he came up out of the water. When Jesus came up out of the water, the Spirit of God descended upon him. La Escritura dice que cuando Jesús ascendió o subió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él. And he was empowered by the Spirit of God at that point. Y en ese punto él fue dotado con poder por el Espíritu de Dios. And then he was led by the Spirit of God into the wilderness. Luego él fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Actually, Mark said he was driven into the wilderness. De hecho, Marcos dice que él fue guiado, como impulsado al desierto. 40 days and 40 nights. 40 días y 40 noches. He was in that wilderness being tempted and tested. Él estaba en el desierto siendo tentado y probado. But when Luke recorded the story, he said this. Pero cuando Lucas registra la misma historia, dice esto. In Luke chapter 4, verse 14, En Lucas capítulo 4, versículo 14, the Bible said he returned in the power of the Spirit of God. la Biblia dice que él regresó en el poder del Espíritu de Dios. So the next important thing to us as leaders of of Christ, La siguiente cosa, entonces, we need to say that better. Yeah. We need to say that better. As being leaders for Christ, Así que siendo líderes para Cristo, we need to have the power of God in our life.
necesitamos tener el poder de Dios en nuestra vida. In Luke chapter 24, verse 49, he said this. Lucas 4:49, Luke 4:49. 24:49. Oh, 24:49 dijo esto en Lucas. Jesus told his disciples, "Go tarry in Jerusalem until you are endued with power." Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a esperar a Jerusalén hasta que sean investidos con poder. They needed to be clothed upon with God's power. Ellos necesitaban ser investidos, dotados con el poder de Dios. Then again in Acts chapter 1 verse 8, he said this. Y en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8 dice esto. After that the Holy Ghost has come upon you, you shall receive power. Después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. So he put the Holy Ghost and power together. Así que él unió y en el mismo contexto tanto el Espíritu Santo como el poder. Acts 10:38. Hechos 10:38 He said, "How that Jesus was anointed with the Holy Ghost and power." dice cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. So the anointing, the Holy Ghost, and power are synonymous terms. Así que la unción o el Espíritu Santo o el poder, todos estos son términos que son sinónimos. So that's the next important point. We need to have the Holy Spirit and power. Así que eso es un punto excelente que necesitamos tener el Espíritu Santo y el poder. Because Acts 1:8 says, then we will be witnesses of Him. Porque en Hechos 1:8 dice que entonces vamos a ser capaces de ser testigos, de testificar para Él. Now we're going to read some more scriptures out of Mark chapter 1. Vamos a leer más pasajes aquí en Marcos capítulo 1. Let's read verse 36 and 37. Leamos Marcos 1, 36 y 37. Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Now, praying gives you divine attraction. La oración realmente produce una atracción divina. It means because Jesus, nobody knew about him at this point in time in his ministry. Porque Jesús no sabía, la gente no sabía mucho, no habían escuchado acerca de Jesús en ese momento en su ministerio. This was the very beginning of his ministry. Este es apenas el comienzo de su ministerio. Nobody knew who he was. He performed no miracles. Básicamente nadie sabía quién era él o no había hecho milagros. He'd just been empowered by the Spirit of God. Acababa de ser investido, empoderado con el Espíritu de Dios. And most likely he was in the wilderness praying for those people that he was going to minister to. Y muy probablemente él estaba orando en el desierto por aquellas personas a las cuales él iba a ministrar. So when they come to look for him, they told him, all men are seeking you. Cuando lo encontraron, finalmente los discípulos le dijeron, todo el mundo te busca. Because there was a divine attraction brought about in his life because of his prayer life. Porque había una atracción divina que causaba su vida de oración hacia la gente. And he'd been empowered for ministry. Y él había sido dotado con poder para el ministerio. Now let's back up to verse 22, the same chapter, Mark 1. En el mismo capítulo de Marcos 1 vamos a ir al versículo 22, a devolvernos un poco atrás. And listen what it said. Escuche lo que dice. Jesus was preaching the word of God. Jesús está predicando la palabra de Dios. And the Bible said that they were astonished at his doctrine. Dice que la gente se asombraba de su enseñanza o de su doctrina. For he taught them as one having authority. Porque la impartía o la enseñaba como quien tiene autoridad. And not as their scribes of that or the teachers of that day. Y no como los maestros y de la ley de esa época. Very important as a leader to be a person of authority. Como líder es muy importante ser una persona de autoridad. It doesn't mean that we dominate people's lives. No significa que nosotros dominemos la vida de las personas. Especially in the realm of the spirit, we need to be a person of authority. Pero especialmente en la dimensión, en el reino del Espíritu, necesitamos ser personas de autoridad. They said in the book of Acts, dice en el libro de los Hechos, that those same disciples that followed Jesus spoke with authority.
que los mismos discípulos que habían seguido a Jesús, ahora ellos estaban enseñando y predicando con autoridad and with boldness. y con denuedo, valentía. Sometimes that's required of us En ocasiones eso se requiere de nosotros, because we can break through spiritual barriers when we speak with authority. porque podemos romper algunas barreras espirituales cuando hablamos con autoridad. And he taught with authority. Y él enseñaba con autoridad. In other words, he knew what he was talking about. En otras palabras, él sabía de qué estaba hablando. Sometimes some leaders preach beyond their knowledge. A veces algunos líderes predican más allá de lo que saben. It's kind of hard to explain that, Es un poco difícil de explicarlo. but you can kind of discern that they don't know what they're talking about sometimes. Pero en ocasiones uno puede discernir que la persona realmente no sabe de qué está hablando. When you know something, you can say it with authority. Pero cuando usted sabe algo, usted lo puede decir con autoridad. So that means we need to be known. We need to know the Word of God. Eso significa que necesitamos conocer la palabra de Dios. So we need to be studiers. We need to be studiers of the Word of God. Así que necesitamos ser estudiantes y estudiosos de la palabra de Dios. And we need to have a relationship with the Spirit of God, Y necesitamos tener una relación con el Espíritu de Dios. because He's the one who empowers us. Porque Él es el que nos dota con poder. Well, they said about the early disciples, Se comentaba acerca de los primeros discípulos they know that they have been with Jesus and knew that they'd been with Jesus. que ellos podían notar que estos discípulos habían estado con Jesús. And when we speak with authority, they can know we've been with the Spirit of God. Y cuando hablamos con autoridad, la gente va a saber que hemos estado en comunión con el Espíritu de Dios. Amen. I mean, people have confidence in what we say when they know that we know what we're saying. La gente va a tener confianza en lo que decimos cuando la gente pueda ver que sabemos de qué estamos hablando. And the thing that you need to know more than anything else is the Word of God. Y lo que usted necesita saber más que cualquier otra cosa es la palabra de Dios. Now let's look at Mark chapter 1, verse 11. Vamos a ir a Marcos 1 y versículo 11. Yeah, let's read that. I'm going to read it. Go ahead and read it. Ok, 11. Marcos 1 y 11, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. All right. From this scripture, we understand what God expects of us. Por esta escritura podemos entender lo que Dios espera de nosotros. That is His approval. Esa es su aprobación. The Bible said in Acts 2:22 that Jesus was a man approved of God. La Biblia dice en Hechos 2:22 que Jesús fue un hombre aprobado por Dios. In that very same scripture we read, God spoke from heaven and said He was well pleased with him. Y en esa misma escritura podríamos incluir que sencillamente Dios habló desde el cielo y dijo que estaba muy complacido con él. We may not have that manifestation like He does, but there's signs that lets us people know that we have God's approval. Tal vez no tengamos una manifestación así como la tuvo Jesús de Dios hablando desde el cielo, pero habrá la aprobación, la gente va a poder ver que tenemos la aprobación de Dios. Now I want to look at a scripture in 2 Corinthians 10:18. Quiero también ir a una escritura en 2 de Corintios 10:18. And in the meantime, 2 Timothy 2:15 said we need to study to show ourselves approved unto God. Al mismo tiempo, en 2 de Timoteo 2:15 dice que debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que estudian la palabra de Dios. No, the people that we preach to are not quite as ignorant as sometimes we think they are. En otras palabras, tal vez las personas que nos escuchan y que ministramos no son tan ignorantes como a veces pensamos que lo son. And I'm basically talking about knowledge of the Word of God. Estoy hablando desde luego de conocimiento de la palabra de Dios. But because of technology in our day and time, there's no reason for a person to be ignorant of the Word.
Pero por causa de la tecnología, hoy en día no hay ninguna razón para que una persona sea ignorante de la palabra de Dios. because we have access to some of the greatest study tools in the world. Porque tenemos acceso a algunas de las herramientas de estudio bíblicas más poderosas a través de la tecnología. When I started out 52 years ago, Cuando yo comencé hace 52 años, I had to take my Bible and my study books and lay on the floor and study hour after hour. yo tenía que coger mi Biblia y mis libros de estudio y ponerlos todos en el piso allí, estudiar hora tras hora. Now I can just pick up my phone Ahora puedo coger sencillamente mi teléfono and do some things and tap on it and go right straight to the Bible. y ir a estudiar directamente la Biblia. And a program that tells me all kinds of things. Y diferentes programas que le ayudan a ver diferentes cosas, ayudas bíblicas de estudio. So, we study to show ourselves approved. Así que estudiamos para presentarnos aprobados. Paul said to the church in Galatia, Pablo le dijo a la iglesia en Gálatas we're not to plot or not to try to please man, que no estamos aquí o que el propósito nuestro no es agradar a los hombres, but look to please God. sino buscar agradar a Dios. That means we need to be saying what the Word of God said. Significa que debemos estar diciendo lo que la palabra de Dios dice. Okay? And I want you to go to 2 Corinthians chapter 10, verse 18. Quiero que vayan a 2 de Corintios 10:18. The Bible said here for not, actually, let me give a little background. Paul was talking about the ministry in this particular chapter. Pablo estaba hablando acerca del ministerio en este capítulo en particular. And he was talking about that we need to know our call and stay in the place where we're called. Y él estaba hablando acerca de que necesitamos conocer nuestro llamado y know our call and Know our call and stay in that place where we're called. y quedarnos o permanecer en ese lugar donde hemos sido llamados. I have more to say about that in just a minute. Tengo más que decir acerca de eso en un momento. But he was really dealing with people who were commending themselves. Pero realmente él estaba tratando aquí un tema con personas que estaban tratando como de felicitarse a sí mismos o como elogiarse a sí mismos. And he says in this verse 18, for not he that commendeth himself is approved. Sí, entonces aquí en el versículo 18 dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, But in whom the Lord commendeth. sino aquel a quien el Señor recomienda o aprueba. And see, that means we get God's approval when God commends us. Eso significa que recibimos la aprobación de Dios cuando Dios nos recomienda o nos aprueba. I know the call of my life is to the office of a prophet. Yo sé que el llamado sobre mi vida es el oficio de profeta. It doesn't make me better than someone else. No me convierte esto en que a alguien mejor que los demás. It's just a function that God put me in. Sencillamente es la función en la que Dios me ubicó. And I'm sad to say, but there's a lot of people who put themselves in that ministry. Y es triste decirlo, pero hay muchas personas que se han puesto a sí mismas, And they cannot se han have, recomendado a sí mismas para ese ministerio. and they cannot have the approval of God Pero no pueden tener la aprobación de Dios. because they appointed themselves to that office. Porque ellos mismos fueron quienes se llamaron a ese oficio. Sometimes that's not a smart maneuver. Y realmente esa no es una maniobra muy inteligente. Because the devil don't know the difference Porque el diablo no va ni siquiera a notar la diferencia between a real prophet and a false prophet. entre un verdadero profeta y un falso profeta. When you're called to a certain ministry, then you have grace to operate in that ministry. Cuando usted está llamado a cierto ministerio, usted tiene la gracia de Dios para funcionar y operar en ese ministerio. But if you don't have the grace to minister there, Pero si usted no tiene la gracia de Dios para operar o funcionar en ese ministerio, when the attack from an enemy begins to happen,
Cuando el ataque del enemigo comienza a suceder, you won't have the grace to stand. usted no va a tener la gracia para estar And that's firme. what Paul was dealing with in this particular chapter. De eso estaba tratando Pablo aquí en este capítulo en particular. There were those who saying, I'm a great apostle, I'm a great prophet, or a great whatever. Había aquellos que decían yo soy un gran apóstol, un gran profeta o lo que sea. And God did not put his approval upon their ministry. Y Dios no había puesto su aprobación sobre el ministerio de ellos. I found by experience Por experiencia yo he descubierto that if you're not called to it, you can't stand when the trials come. que si usted no está llamado a cierto ministerio, usted no va a poder estar firme y resistir cuando vengan las pruebas. 1 Corinthians chapter 7 verse 20 says this. Primera de Corintios 7:20. In fact, I'm just going to turn there for a moment. De hecho, vamos a ir and allá. read 1 it, 'cause Corinthians 7:20. Yeah, 1 Corinthians 7:20, Primera de Corintios 7:20. because I want to say that right. Quiero decirlo. I got it here in English if you want it. In verse 20 said, let every man abide in the same calling wherein he was called. Entonces dice aquí en 1 Corintios 7:20, y déjeme leerlo en la Reina Valera, que cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. So we need to stay in that place where God has called us if we Así know que that. necesitamos permanecer en ese estado en el que Dios nos ha llamado, si sabemos que hemos sido llamados. ¿Cómo estamos de tiempo? Okay. You okay? Ujú. Good. Did not want to exceed the time limit we have here. No quería pasarme del límite So- de tiempo, pastor. But second Timothy chapter 2, I want to read you some scriptures there. Pero en 2 de Timoteo 2 quiero leerles algunas escrituras allí. Because this is Paul talking to Timothy, a young minister. Aquí este es Pablo hablando con Timoteo, un joven ministro. And so I wanted many who may be watching may be young ministers. Tal vez muchos que estén viéndonos sean This, ministros jóvenes. this is a guideline to the ministry. Esta es una guía, un lineamiento para el ministerio. Timothy was Paul's son in the faith. Timoteo era el hijo en la fe And de Pablo. so he said in verse 1, chapter 2 Timothy 2 and 1. Chapter 1, right? 2 Timothy 2 and 1. Oh, 2 and 1. I was in the right place and then I left. Entonces, 2 de Timoteo 2:1. He said, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate o sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Many times when Paul referred to his apostolic ministry, Muchas veces cuando Pablo se refirió he, a su used- ministerio apostólico, he referred to himself having been given given grace to do that ministry. se refirió a ello como en los términos de haber recibido gracia para ese ministerio de apóstol. He would say it this way: by the grace given unto me, an apostle of Paul, apostle of Christ. Él muchas veces decía, por la gracia que me fue dada para ser apóstol de Cristo. What does that mean? ¿Qué significa eso? Grace has many definitions, but I define it this way. La gracia puede tener muchas definiciones, It's the- pero la definiría de esta manera, It is God enabling us to do what He's called us to do. que la gracia es Dios capacitándonos y dotándonos de poder para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. I kind of connected with the anointing as well. Yo la conectaría también la gracia con la unción, Because the anointing is the power to do what God's enabled us to do. porque la unción es el poder de Dios para capacitarnos y dotarnos de poder para hacer lo que Dios nos ha So llamado. we need to find our measure of grace and stay in that. Así que necesitamos encontrar nuestra medida de gracia y permanecer en ese llamado. And then he goes on in verse 2 and says this.
Luego él dice en el versículo 2 esto. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, the same commit to faithful men who shall be able to teach others also. esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. What's he He saying? said we have like 3 minutes. Go ahead. Okay. What he's saying is to be faithful in doctrinal truth. Lo que él está diciendo es ser fieles en cuanto a la verdad doctrinal. What you have learned from those who are over you, teach that. Lo que has aprendido como doctrina sana, la doctrina sana, enséñala a las personas. When they preach the truth, preach the truth. Cuando debes predicar la verdad, hazlo. Then he says, and be able to endure hardness, trouble, and things that come. Y luego en el siguiente versículo habla de sufrir penalidades And, he's, como buen soldado de Jesús. and he talks about faithfulness being a prerequisite to ability. Y de hecho dice aquí que la fidelidad es un prerequisito para poder tener la habilidad. And then he says, strive lawfully in the ministry that I've called you to. Y luego dice que luches o que te esfuerces en la forma correcta, en la forma legal, por decirlo así. And which means if you're a pastor, don't try to be a prophet. Que luches en forma legítima, es decir, que si eres llamado a ser un pastor, no trates de ser un profeta, Because you're not called to it. porque no estás llamado a esto. And you're doing an illegal ministry. Estás haciéndolo en forma ilegítima You know o ilegal. You know your calling. Usted sabe su llamado, You abide in your calling. usted permanece en su llamado, Have God's approval. tiene la aprobación de You Dios, have God's grace. tiene la gracia de Dios, Be faithful to it. sea fiel a ello, Teach others. enseñe a otros Commit to those who are faithful and have ability. y encargue a otros que sean fieles porque ellos van a ser idóneos y van a tener la And habilidad. if you do that, then you are fulfilling what God called you to do. Y si usted hace eso y lo cumple, va a estar haciendo aquello a lo que Dios lo ha llamado. And thank you for taking the time to listen to us. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo para We escucharnos. speak blessing to your life in Jesus' name. Hablamos bendiciones para su vida en el nombre de Jesús.